El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches, amigos televidentes. Esto es artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Esta noche tendremos dos temas. Primero, vamos a desmenuzar las declaraciones del brasileño Luis Mameri, ex ejecutivo de Odebrecht, sobre la trama de corrupción con las que hunde a ex altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa, entre esos a su ex vicepresidente Jorge Glass y al ex asesor jurídico Alexis Mera. También analizaremos la situación política de Venezuela. ¿Cuándo va a caer Maduro? Mientras se aferra al poder, Venezuela se encuentra sumida en el caos y la crisis. Aquí empezamos. Las declaraciones de Luis Mameri no son recientes. Fueron divulgadas dentro del proceso Lavallato que se inició en Brasil y que explicamos ampliamente en este programa anteriormente. Luis Mameri fue uno de los últimos en declarar cuando recién estalló el caso y solo se conocían los textos transcritos dentro del proceso. Ahora, IDL, una red de periodistas latinoamericanos que ha investigado ampliamente el caso, ha publicado estos videos en los que Mameri hace su declaración. En esta declaración explica cómo autorizó y cómo se hicieron las transferencias de dinero corrupto a funcionarios públicos de varios países para obtener contratos. Con esta declaración, Mameri hunde completamente a Jorge Glass y a su defensa. También termina por involucrar al escurridizo ex asesor jurídico de la presidencia de Rafael Correa, Alexis Mera. Luis Mameri era vicepresidente de operaciones de Odebrecht para América Latina y Angola. Era hombre de confianza de Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa, y sus delaciones se han dado en 2016, 2018 y 2019. Debido a sus confesiones, han ido a parar a la cárcel algunos expresidentes latinoamericanos y ministros de Estado. También están siendo procesados los expresidentes de Perú, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. A continuación les presentamos un resumen ampliado de los 5 videos en los que se encuentran sus declaraciones. Fueron 31 años de trabajar como funcionario en la constructora brasileña en varios países. 31 años en los que no solo aprendió su manejo, sino que además elaboró el plan de estrategias a mediano y largo plazo para el negocio. Así fue el paso del brasileño Luis Antonio Mameri por Odebrecht, quien desde julio de 2012 se hizo cargo de la supervisión de las relaciones de la compañía con los países de Latinoamérica, puntualmente en 10 países: Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, República Dominicana, Guatemala y Cuba. El 12 de diciembre de 2016, Mameri fue interrogado por los fiscales Almir Teúl Sánchez y Tiago Henrique Viegas Lins en la sede de la Procuraduría en Sao Paulo, Brasil, como parte de la delación o cooperación eficaz a la que se acogió sobre sus funciones como vicepresidente de la constructora, su relación con los directores superintendentes y sobre cómo fue el esquema de autorización de pagos de sobornos a funcionarios públicos a través del sector de operaciones estructuradas, manifestó lo siguiente. Antes, na necessidade de pagamento de algum ajuste indevido, era feito assim de uma forma talvez desordenada, onde cada de acordo com a sua necessidade no seu país, gerava recurso utilizando o seu próprio contrato e em função da necessidade desses pagamentos, ali mesmo ele efetuava com aqueles recursos gerados ali naquele contrato ou, no caso, naquele país. Eu não sei precisar quando, eu fico aqui entre a data de 2010, 2012. Foi necessário
instituir um processo de aprovação para esses pagamentos. Según explicó Mameri, la coordinación de los directores superintendentes de los países, como se les denominaba, se daba al final de cada año. Cada director le presentaba su programa de acción o plan de negocio, el cual constaba de un presupuesto, estrategia, resultados previstos y la lista de obras que pretendían conquistar en cada país. Una vez que los términos del programa de acción eran acordados y aprobados, cada director superintendente era el encargado de ejecutar las actividades en su país. Mientras tanto, los sobornos se hicieron con recursos que no pasaban por la contabilidad y según Mameri, hasta 2009, los pagos a agentes públicos o funcionarios de gobierno se hicieron, por lo general, sin su conocimiento y autorización. O que chegava a mim era determinado codinome com determinado valor. Eu, às vezes, questionava no sentido de esclarecer a necessidade real. Outras vezes, estando próximo a uma determinada viagem a determinado país, eu guardava aquele assunto para chegar lá e efetivamente reduzir os valores desses pagamentos, obviamente, quanto menos melhor. A través de un correo electrónico criptografiado que le fue otorgado por Hilberto Silva, jefe de operaciones estructuradas, es decir, el departamento encargado de recibir las coimas y pagos ilegales, se comunicaban con los directores superintendentes. Y cuando se trataba de dar alguna autorización, Ubiras y Santos se encargaba del seguimiento a los pagos, los cuales podían ser en efectivo en el país o mediante depósito en cuentas indicadas por los beneficiarios finales o intermediarios. Naturalmente, os nossos diretores superintendentes tinham contatos com agentes públicos locais. Talvez grande parte dos nossos contratos no exterior sejam com instituições públicas, instituições governamentais. Esses contatos existiam. Agora, uma orientação de que nessa relação houvesse pagamentos indevidos, corrupção, crimes, etc., jamais. Aunque en ocasiones los pedidos eran para contribuciones económicas a partidos políticos y campañas electorales. 5 meses después de esas primeras declaraciones, el entonces fiscal general Carlos Vaca Mancheno viajó a Brasil para recabar información sobre el caso Odebrecht. Y a finales de 2017, Diario El Universo reveló detalles de los testimonios de Mameri, entre ellos que fue él quien aprobó coimas para el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quien por su parte negó haber recibido dinero alguno de la constructora. En el juicio contra el vicepresidente se me investigó y no se encontró indicio alguno en mi contra. Lo que ha hecho Odebrecht, de ser ciertas las afirmaciones de Mameri y Santos, es permitir que se robe a mi nombre, sin ninguna verificación, con la promesa de falsas gestiones con el suscrito que nunca realizó, por lo cual deberá responder. Sin embargo, no fue hasta finales de enero de 2019 que se hicieron públicos los videos de esa declaración, que fue obtenida a través de la red de periodistas IDL Reporteros. En ello se puede escuchar de la propia boca de Mameri que un representante de Jorge Glass había visitado a José Conceizao para pedirle el 1% por todos los contratos de los sectores estratégicos. Meu subordinado me informou que havia sido procurado por interlocutor do então ministro Jorge Glass, que posteriormente veio a ser vice-presidente da República, indicando que deveria ser pago ao ministro, já um ajuste realizado por ele, 1% sobre o valor de todos os contratos obtidos no âmbito do Ministério de Setores Estratégicos ou coordenador dos setores estratégicos daquele país, ocupado na época pelo senhor Jorge Glass. José Conceição, eu discuti com ele, se eu me lembro, a real necessidade desses pagamentos.
se era efetivamente necessário realizá-los, José Conceição indicou que o ajuste já estava feito e que, na visão dele, era efetivamente necessário, como uma espécie de pedágio que tinha que ser pago para que essas obras fossem conquistadas e realizadas. Asimismo, reveló que las transferencias bancarias se hicieron a través de la empresa Glory International y que las pruebas de aquellas transferencias ya estarían en poder del Ministerio Público. No dia 1º de dezembro deste ano, entreguei ao Ministério Público alguns dados de corroboração dessas transferências bancárias. Elas foram realizadas à empresa Glory International. Essas ordens de pagamento foram já, a cópia dessas ordens de pagamento, encontradas num sistema que hoje denominamos Drausis, elas foram já entregues ao Ministério Público. Pero Glass no fue el único personaje nombrado en la cooperación eficaz de Mameri. El entonces secretario jurídico de la Presidencia de la República también fue mencionado como beneficiario de los sobornos por 2 ocasiones. O anexo se refere a 2 ajustes realizados com o senhor Alexis Mera, na época secretário jurídico da Presidência do Equador. O primeiro, referente a um projeto executado no passado pela companhia, isso aproximadamente em 2007, 2008, de um projeto chamado Hidroelétrica São Francisco, neste caso envolvendo o ajuste de 1,3 milhão de dólares, e um segundo ajuste, sem assim um projeto específico, voltado para, segundo o senhor José Conceição, evitar represálias contra a companhia, como aconteceu no passado, de 3,5 milhões de dólares. En total, un monto que sobrepasa los 4 millones de dólares. Isso, como ocorreu nessa controvérsia envolvendo a hidrelétrica de São Francisco, novas represálias por parte do governo equatoriano. No dia 1º de dezembro, quando da assinatura de meu acordo com o Ministério Público, eu entreguei dados de transferência bancária realizadas em contas bancárias que a empresa Dramiston foram localizadas neste sistema Drausis e acredito eu que direta ou indiretamente esse senhor Mera é beneficiário destes depósitos. El pasado 30 de enero, el subsecretario de Acción Política de la Presidencia, Iván Granda, anunció que pidió a la Fiscalía General que se solicite a su par brasileña toda la información que Mameri entregó en Brasil para sustentar su testimonio. Tenemos detectados varios ciudadanos que inclusive quieren cooperar con la justicia ecuatoriana, las cuales han acudido o las cuales han comparecido ante el gobierno para presentar sus criterios respecto de cómo fueron utilizados sus nombres. Comparecencia inmediata para el día de hoy a las 3 de la tarde del doctor Iván Granda a fin de que rinda su versión y entregue las evidencias a las que hace referencia en cuanto a los acuerdos escritos que dice haber firmado con 17 testaferros y también habla de acuerdos verbales. Mientras tanto, según información que Fiscalía proporcionó a Diario El Telégrafo, en los actuales momentos en nuestro país hay 24 expedientes penales abiertos sobre la red de corrupción alrededor de Odebrecht. Los procesos investigativos se llevan bajo la figura de lavado de activos, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, fraude procesal, asociación ilícita, defraudación tributaria y captación ilegal de dinero. En total hay 22 detenidos. Y en cuanto al estado de los procesos iniciados, 17 están en fase de investigación previa, 2 en etapa de instrucción fiscal, 5 en fase evaluatoria y preparatoria de juicio, y solo un caso ha llegado a tener sentencia condenatoria. Parecería que la justicia ecuatoriana no tiene la voluntad de procesar a todos los involucrados en el caso Odebrecht. Hay quienes minimizan las confesiones de los corruptos funcionarios de Odebrecht
aduciendo que lo hacen para salvarse. Eso tiene algo de verdad, pero la otra parte de la verdad es que estos funcionarios corruptos no están mintiendo. Ellos dicen la verdad, porque si mienten, su castigo podría significar casi el resto de su vida en prisión. La confesión, delación o cooperación eficaz de Mameri y otros han sido tomadas muy en serio en otros países, como en Perú y Centroamérica, por ejemplo. Aquí todavía siguen con la cantaleta de que es su palabra contra la mía. Excusas pueriles. Ahí tienen la verdad, ahí tienen la ruta del dinero, ahí están quienes deben ser enjuiciados. ¿Qué esperan? Aquí hacemos una pausa, pero al volver, ¿cuándo va a caer Maduro? Para entender qué es lo que ocurre en Venezuela, es preciso explicar algunos antecedentes. Por ejemplo, ¿cómo llegó Maduro al poder? ¿Y cómo es que terminó disputándose la presidencia de Venezuela y la aceptación de los demás países? Maduro llegó a la presidencia en 2013, luego de haberse desempeñado como ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2012 y como vicepresidente de la República en 2012. E incluso desde un poco antes de la muerte de Hugo Chávez, asumió las funciones administrativas y económicas. Sumergida en una grave crisis política, económica y social y con una de las tasas de homicidio e inflación más altas de la región, Venezuela ha dejado escapar cerca de 2.300.000 personas que se han ido a vivir a otros países. A continuación explicaremos qué tan grave es la situación política en este país, así como quién es y de dónde aparece Juan Guaidó, presidente interino. Veamos. Que Venezuela está mal es evidente. Prueba más clara de aquello son los millones de ciudadanos que huyen de su propia tierra para buscar mejores oportunidades. En medio del éxodo, la escasez y las diferencias, el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, joven político de 35 años y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, asumió simbólicamente la presidencia interina. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Lo cual dio pie a una situación poco usual. Dos personas reclamando el sillón presidencial de Venezuela al mismo tiempo. En Venezuela hay un solo gobierno, electo por el voto popular, de manera constitucional, juramentado de acuerdo a esta Constitución y en pleno ejercicio de funciones y del poder. Y ese gobierno lo encabezo yo humildemente, Nicolás Maduro Moro. Y a mí no me gusta hablar de dos presidentes. Hay un dictador que estamos tratando de que deje el poder en Venezuela y un presidente transitorio, provisional, que es el presidente de la Asamblea. ¿Pero cómo fue que ocurrió esto? Nicolás Maduro llegó al poder tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Y aunque ganó las elecciones el 14 de abril de 2013, su primer periodo no estuvo exento de polémica. En 2016 declaró en desacato al Congreso, que en aquel entonces ya contaba con una mayoría opositora. Y para 2017 consiguió disolverlo, entregando las competencias del Legislativo al Tribunal Supremo de Justicia. Es así como en julio de 2017 se convoca una asamblea constituyente que aún se encuentra en funcionamiento y está integrada por 545 diputados, de los cuales 503 son afines al partido de Maduro. Y para las siguientes elecciones presidenciales, las del 20 de mayo de 2018, Maduro se lanzó a la reelección y ganó, en medio de críticas por la falta de transparencia, debido a que el poder electoral también se encuentra en manos de personas afines al Ejecutivo. Es producto de una elección ilegítima porque él controla el Consejo Electoral y porque impidió
que la oposición se pueda presentar. Entonces dio paso al tomar esta acción a que la comunidad internacional aplique el desconocer a su gobierno. Entonces, lo que ha hecho la comunidad internacional en su gran mayoría es aplicar el derecho internacional y desconocer el nuevo gobierno del señor Maduro. En la misma situación, el derecho internacional indica si se desconoce un gobierno, se puede reconocer otro gobierno. En medio de ese panorama de división política aparece Juan Guaidó, quien fue nombrado como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, la cual se siguió reuniendo pese a haber sido reemplazada por la Constituyente. Y luego de celebrarse varios cabildos abiertos en diferentes poblaciones venezolanas, anunciaron que no aceptarían que Maduro asumiera nuevamente la presidencia, pues esta había sido obtenida de manera ilegítima. ¿Por qué? Porque para que se pueda considerar que hay democracia en un país, son indispensables elecciones limpias y transparentes, así como un marco de respeto a las libertades. Por este motivo, el mecanismo al que recurrió Guaidó fue el artículo 233 de la Constitución venezolana, el cual permite que el legislativo revoque el mandato del presidente de la República, y en este caso sea el presidente del legislativo quien asuma momentáneamente mientras se convoca a nuevas elecciones, las cuales deberán efectuarse en un plazo de 30 días. Lo que se ha hecho es aplicar la Constitución de Venezuela, que en ese caso pueden encargar, como se ha hecho, al señor Guaidó como presidente interino. Y obviamente la comunidad internacional ha actuado de acuerdo con las normas del derecho internacional. Pero a mí me llama la atención y me causa un poco de risa que el señor Maduro diga y hable de legalidad. Es decir, el campeón de la ilegalidad, el que ha violado todas las normas legales en Venezuela, hoy se rasga las vestiduras y dice hay una ilegalidad. Solo eso hace que se caiga esa posición de Maduro. El tiempo corre entonces y las fichas a nivel internacional se siguen moviendo. Guaidó es una figura relativamente nueva, pero no inexperta en el ámbito político. Asumió como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero, casi por accidente. Según reseñó la BBC, le tocaba asumir a su partido Voluntad Popular, pero los principales líderes estaban ocupados en problemas legales. Anteriormente se desempeñó primero como diputado suplente y luego como diputado del estado de Vargas. Una semana después, su nombre comenzó a hacerse conocido tras ser detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, aunque luego el gobierno declaró que estos habían actuado de manera unilateral. Es ingeniero industrial y tiene 2 títulos de posgrado en gerencia pública. Está casado y tiene una hija. Ahora veamos cómo se ha configurado el mapa mundial respecto al apoyo o negación del régimen de Maduro y también cuál es el análisis que hacen los expertos en Derecho y Relaciones Internacionales sobre los posibles escenarios para Venezuela. El cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Ni bien se hizo pública su autoproclamación, la comunidad internacional se manifestó al respecto. Estados Unidos fue la primera nación en darle su apoyo. Weeks ago, the United States officially recognized the legitimate government of Venezuela and its new president. We stand with the Venezuelan people in their noble quest for freedom, and we condemn the brutality of the Maduro regime, whose socialist policies have turned that nation from being the wealthiest in South America into a state of abject poverty and despair. Inmediatamente le siguieron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. Y a lo largo de esta semana se le sumaron países europeos como España, Francia, Alemania, Austria, Holanda, Reino Unido y Rumanía, luego de que Maduro no convocara elecciones en el plazo de 8 días que habían solicitado a manera de ultimátum.
Pero también hay países que se han negado a reconocer a Guaidó, entre ellos Rusia, China, Irán, Turquía, Siria, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Cuba y República Dominicana. No hay un enfoque de izquierda o un enfoque de derecha. La violación de los derechos humanos no tiene ideología. Lo que yo sí podría decirle a usted es que lo que hay es los países democráticos que apoyan a Guaidó y las dictaduras que apoyan a Maduro. Los países que apoyan a Maduro generalmente son dictaduras y gobiernos parecidos, y los países democráticos son los que le han dado el reconocimiento a Guaidó. En práctica ocurre un fenómeno de dos personas que tienen ejercicio de mando en Venezuela y uno de ellos cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto es lo trascendente. El poder se ejerce a partir de la fuerza legalmente establecida para manejar incluso las armas de la nación y definir quién tiene el poder real. Son apoyos importantes Rusia, China, en alguna medida México fuertemente y hasta el Papa en su ambigüedad. Entonces se complica la situación pese al número de naciones que reconocen el régimen. ¿Pero cuáles son los posibles escenarios? Para Francisco Huerta, ex embajador de Ecuador en Venezuela, el primer paso se ha dado y los bloqueos económicos pueden funcionar. Estados Unidos tiene plantas petroleras de origen venezolano, distribuidoras de gasolina venezolana, y los ingresos que eso genera ya no van a llegar al gobierno de Maduro. Se están reservando. Eso ahoga económicamente. Carlos Estarella coincide en que quitarle el oxígeno al gobierno de Maduro es indispensable. Sin embargo, esto no garantiza que caiga en un tiempo determinado, pues dependerá de cuánto pueda resistir. En este momento, cuando la mayoría de los estados ha reconocido al presidente Guaidó, yo creo que le queda muy poco oxígeno al señor Maduro, porque hoy vivimos una globalización. Entonces, un gobierno que no es reconocido, un gobierno que no tiene embajadores, ni que sus embajadores son reconocidos, un gobierno que no puede suscribir tratados, está aislado. Entonces yo lo veo a Maduro totalmente aislado. Sobre las posibles salidas a la crisis política, sugieren mecanismos que respeten los tratados internacionales, aunque esto no exime ciertos riesgos. Tiene que ser la presión del pueblo venezolano y ojalá esa presión del pueblo venezolano no genere un problema de sacrificio de vidas humanas. Lo que no queremos es que el costo sea sangre para liberarse de Maduro. Pero da la impresión que al final podría tener razón la vieja frase de Jefferson que he estado repitiendo estos días. El árbol de la libertad se nutre con sangre de patriotas y tiranos. Ese es su abono natural. Duro, pero así ha funcionado en el mundo, ¿no? Esperemos que no en este caso. Y respecto a las posibles soluciones, considera que se necesitará mucho más de una década para poder recomponer el país. Que le va a costar por lo menos 25 años poder volver a establecerse como era. La esperanza es que mientras se vaya más rápido, le hará un bien mayor a Venezuela. Se han utilizado todos los medios pacíficos que tiene el derecho internacional, entre ellos el reconocer a un nuevo gobierno. Yo espero que frente a tales medios, evidentemente, Maduro salga por las buenas, que se asile en Turquía, que sé que lo he estado pensando, pero si no, en el derecho internacional existen medios coactivos, y uno de esos mecanismos de presión obviamente sería una acción mayor. Yo espero que eso no se dé y que la presión, tanto internacional como interna, lleve a Maduro a que salga del poder. Esperemos que la situación de Venezuela se resuelva en paz y en democracia. Hasta aquí llegamos con Artículo 18. Tengan muy buenas noches.